Muy buenas, Luis, y bienvenido a la experiencia Publishers. Bueno, encantadísimo, ¿eh? De nuevo, que ya estuvimos hace un par de años y fue excelente, me encantó. Y a todos los autores de Notting Hill, en cuanto supimos de esta iniciativa, dijimos, ahí hay que estar. Sí, sí, además damos fe de ello. Luis, Reina de su imaginación, tu último libro para las personas que nos están viendo. Si hay alguien que todavía no lo conoce, ¿de qué trata tu libro? Bueno, es una novela que tiene dos aspectos muy diferentes. Hay un aspecto costumbrista, intrahistoria del siglo pasado, pero luego, a medida que avanzas realmente en la historia, te encuentras con otra temática importante, que es un poco la psicología, la enfermedad mental de personas que los cambios del siglo pasado no lo supieron afrontar, que fue el caso de mi madre, que es la protagonista. ¿Y en qué momento sentiste la necesidad de convertir la historia de Piedad en un libro, Luis? Pues mira, porque creo que dice cosas importantes, creo que hay mucha gente que quiere refrescar los recuerdos del siglo pasado, desde los años 30, eh, gente, críos, cómo llegó la guerra civil y cómo les afectó a su vida normal, cómo posteriormente les pudo afectar a su propia estabilidad emocional. Y pensé que primero conocer bien Madrid, porque este libro habla mucho del Madrid castizo y lo que era el casticismo. Por desgracia, todo evoluciona y todo se pierde. Entonces, ahora puedes hablar a muchas personas de qué era el casticismo y ya ni idea, no lo conocen ni saben de qué era. Una forma de ser, una forma de estar, una forma de vivir, una forma de hablar. Y yo quise rescatar todo eso porque a veces de las vivencias pasadas puede surgir cosas buenas para la evolución de la sociedad. ¿Y no te parece que toda esa generación tenía también una especie de fortaleza silenciosa por todo lo que había vivido y aún así siguieron adelante? Tienes razón. En general, el ser humano, ante las grandes dificultades, eh, tenemos un resorte que nos hace fuertes para superar esas situaciones tan duras. Eh, También hay personas más débiles que sucumben. No todos, no todas las personas son capaces de adaptarse a situaciones duras. Y a través, tengo la sensación, Luis, con el libro de que a través de los cafés, de las verbenas, de las tradiciones, Madrid es casi como un personaje más, ¿no? Claro, en este libro Madrid se presenta como una ciudad que era y sigue siendo, pero la evolución ha sido impresionante, ¿no? Ahora mucho más cosmopolita, pero era una ciudad amigable, entrañable, acogedora, porque realmente en aquella época casi todo el mundo se conocía por la calle, con lo cual te parabas a charlar, como esto ocurre ahora en sitios más ciudades más pequeñas, ¿no? Y claro que sí, en esta novela la ciudad de Madrid es protagonista por sí misma. Y te fue complicado, Luis, abordar el deterioro mental progresivo de Piedad en la obra. Mucho, mucho porque ten en cuenta que para mí todo este problema impresionante de la enfermedad mental llegó cuando yo era un crío, tenía 14 años y tuve que evolucionar, dar un giro tremendo de ser un niño al cual le cuida a su madre a pasar con 14 años a ser responsable, tener las ideas muy claras para cuidar yo de mi madre. Eso fue tremendo, ha marcado mi vida. Mi psicología está forjada en ese momento vital que yo tengo que convertirme en cuidador, siendo un crío, y cuidador no de una persona con sus
razonando correctamente, sino con una persona que está con su mente perdida y creyendo que es otro personaje. Entonces, tremendo, las conversaciones, cómo tuve que cuidarla, pero claro, eso ya me ha marcado todo el resto de mi vida, de forma que yo no puedo evitar ser cuidador de mis parejas, ser cuidador de mis amigos, y no lo puedo evitar, no es para nada ser posesivo ni ser autoritario, nada, no tiene nada que ver con eso, sino la necesidad de cuidar de todas las personas para que no les suceda nada. Y supongo que también la escritura también te ayudó con el proceso de sanación o de cicatrización, ¿no? De las heridas. Mucho, mucho. Escribir en general es liberador. En general libera. Todas las personas cuando escribimos, aunque sea en tercera persona, aunque sea una historia que no nos compete, eh, estamos ahí. El autor está ahí. Sus experiencias están en el libro y su psicología. Y aquí igual, en Reina de su Imaginación, ocurre exactamente lo mismo. Yo liberé cosas que yo no podía decir a la gente y en el libro se pueden conocer y se me puede conocer y se me puede entender. Hay personas que de mi ámbito, de mi círculo, de amistades, trabajo, laboral, que leyendo mi libro pueden entender por qué soy como soy. Y me ha gustado mucho, Luis, cómo a través de Piedad cuentas toda la transformación de una sociedad, ¿no? Esa parte te ha costado, te ha resultado difícil. Bueno, había que documentarse. Yo tenía una persona esencial al escribir el libro, y era mi padre, porque él me, me fue ayudando a construir los pasajes del libro a través de cómo era Madrid, qué pasaba en Madrid, cómo era la gente de Madrid y, por supuesto, entrando en el personaje principal que era mi madre, también entre los dos unir los recuerdos de aquello que ocurrió, ¿no? Pero también hubo una labor grande de documentación del Madrid de esa época en el que tanta evolución y tanta transformación se produjo, porque tú sabes cómo España, Madrid concretamente, a partir de los años 50 al 60, tiene una transformación bestial. La dictadura, que fue terrible, que es comprensible que muchas personas se sientan súper dolidos de todo lo que ocurrió, era ya mucho más leve. Yo nací en el año 1956. Todo era ya mucho más leve. Había enfrentamientos sociales, sobre todo en el ámbito universitario, pero ya no estamos hablando de lo que ocurrió en la posguerra. Ya estábamos en una sociedad con una evolución muy grande que el libro la recoge paso a paso, con escenas y con cosas reales. El libro es todo lo que se dice en el libro, todo es real. Todo. Y Luis, ¿cómo ha sido tu rutina de escritura para esta obra? Pues la rutina muy extraña para lo que solemos hacer los escritores. Los escritores solemos buscar la soledad para escribir, el silencio, o bien acompañado de música, pero yo me concentro muy bien en lugares donde hay público, donde hay rumor de conversaciones. ¿Una cafetería o...? Sí, y no soy el único, hay muchos escritores que lo hacen así, en cafeterías. ¿Hubo algo que descubriste, alguna sensación o alguna emoción que descubriste sobre tu madre escribiendo el libro? Claro que sí, todo. El libro fue todo, descubrir, indagar, recapacitar en cómo ocurrió todo, pero a mí me ha servido todo ello, lo que tú acabas de preguntarme, como una lección. La lección que a mí, concretamente mi madre, a pesar de la enfermedad, me inculcó es vivir
intentar vivir siendo buenas personas. No siempre es fácil, todos tenemos defectos, no hay nadie que no tenga defectos, pero levantarte por la mañana para ser buena persona, ¿no? Nunca hacer daño conscientemente, y yo creo que la escritura me ha afianzado en vivir de esa manera. Y Luis, ¿qué tipo de lector de los que nos están viendo ahora mismo, qué tipo de lector crees que más va a disfrutar del libro? Mira, es un libro que para la gente joven es complicado. Es complicado porque la gente joven se ha acostumbrado a los tiempos actuales de inmediatez, y estos tiempos no eran de inmediatez. Entonces este libro siempre tiene un público de más de 50 años, de 50 años en adelante, y cuando realmente son personas que de algún modo tienen aproximadamente mi edad, 70 años, que vivieron en su infancia esta época, ahí les apasiona porque se identifican en muchísimas cosas que dice el libro, porque es tan veraz, es como se vivía, con lo cual es lógico que se identifiquen. Y de todas las opiniones que te han llegado sobre Reina de su imaginación, Luis, ¿ha habido alguna opinión que te haya emocionado especialmente? Sí, mira, te voy a contar una concreta. Hay una señora que vive en Tarazona, tiene ahora mismo 90 años. Ella compró mi libro hace tiempo porque hablemos que esta es la 8ª edición, y efectivamente es un libro nuevo, porque el libro se editó en 2005, pero esta edición es renovada, ampliada, revisada, y añade además la historia de establecimientos centenarios de Madrid. Es un libro nuevo, esta 8ª edición. Esta señora, que como te digo, vive en Tarazona, se llama Pilar, me llama todos los años el día de mi cumpleaños para felicitarme, porque este libro me comentó que le había llenado tanto de emoción, que le había hecho vivir, revivir escenas de cariño familiar, secuencias de su propia existencia. Y como te digo, con 90 años, ahora este último año me felicitó por WhatsApp la hija, porque la señora pues ya está en una residencia, creo que tiene el mismo carácter, sigue leyendo, pero bueno, son 90 años, y para mí creo que es una de las cosas más emotivas que me ha ocurrido a lo largo de mi trayectoria, unido a los niños. En mi literatura infantil, cuando un niño, motu propio, te pide un abrazo en una feria del libro. Eso es increíble. Con este libro me ha pasado. Más de una vez me han pedido un abrazo. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos en Publishers y decirle a todo el mundo que Reina de su imaginación está a la venta en todas partes, se pueden hacer con él, y es un libro que van a disfrutar especialmente porque traza una historia muy íntima que a la vez es muy universal, es decir, la transformación de toda una sociedad a través de los ojos de algo que tenemos todos, que es una madre. Así que muchas gracias, pero sobre todo enhorabuena. Muchas gracias.